Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Faltan muy pocos días para las elecciones que serán muy importantes, no solamente para el gobierno nacional, sino también para la oposición, porque ustedes saben, Kirchner o el kirchnerismo se juega buena parte de su futuro y se ha abroquelado el expresidente en provincia de Buenos Aires, donde confía en hacer una muy buena elección y de acuerdo a la cantidad de electores que hay en ese territorio, poder de alguna manera eclipsar las derrotas que va a sufrir en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires. Cosas de la política argentina, ¿no? Una provincia que, merced a la eliminación del colegio electoral, se transforma en clave. Como clave es la elección en Santa Fe, que va a dar lugar por primera vez en mucho tiempo a que quede instalado un candidato presidencial. Sea Reutemann, si se impone a Giustiniani, sea Wiener, si el que gana es Giustiniani, o si Giustiniani pierde por poco. Creo que es un comicio histórico y bueno, la gran discusión pasa por las encuestas. Hay encuestas de todo tipo. Yo escribía el domingo en mi columna del diario La Capital que hay algunos que parecen las gitanas, ¿no? Cuando leían las manos y de acuerdo a eso hacen los trabajos. Nosotros durante los programas anteriores veníamos dando números de los distintos encuestadores, números muy dispares, y hoy vamos a tener en nuestro programa la presencia de un consultor de Rosario, que es Andrés Mautone, y la presencia de una consultora de la ciudad de Santa Fe, que es Alejandrina Retamar. De esta manera vamos a dar en el programa las dos visiones, la visión rosarina de cómo está la elección, aunque Mautone ha hecho un trabajo provincial, al igual que Alejandrina Retamar, pero de todas maneras yo creo que la encuesta verdadera, aunque sea una frase, un latiguillo común, se va a dar el día de los comicios. De todas formas hay datos muy curiosos, hay datos que se contraponen y no estamos hablando de un punto, 2 puntos, estamos hablando de porcentajes francamente increíbles. Y hemos tenido oportunidad de dialogar con consultores porteños y le puedo asegurar que algunos de ellos, ya no solamente con el tema Santa Fe o dejando de lado el tema Santa Fe, la manera como se involucran defendiendo, y la palabra es defendiendo, o al kirchnerismo o a la oposición, luce francamente increíble. No vamos a dar nombres, ustedes lo habrán leído en el diario, pero se dan cosas bastante curiosas. Bueno, la mediatización, la aparición de las encuestas, que son instrumentos que nos sirven a todos, le sirve al periodista para tener una fotografía. Creo que son eso las encuestas, la fotografía de un determinado candidato en un determinado lugar y en un determinado momento. La película se va a ver el 28 de junio. Tras la primera pausa comercial, vamos a dialogar con Mautone, con Alejandrina Retamar, para saber qué es lo que pasa en la provincia de Santa Fe, qué pasa con el expresidente Kirchner y cómo está Cristina en el territorio de la bota. Ya volvemos. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ha venido desde la ciudad de Santa Fe la consultora Alejandrina Retamar. Muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación.
Y está también con nosotros Andrés Mautone, consultor rosarino. Gracias, Andrés. Gracias a usted por invitar. Bueno, Alejandrina, ¿qué va a pasar el 28 de junio? ¿Gana Reutemann o gana Giustiniani? Bueno, a hoy, como muy bien decías en tu editorial, que las encuestas es una foto en el momento en que se la toma. A hoy yo me animaría a decir gana Reutemann. Si las elecciones, discúlpame, si las elecciones fueran mañana, yo me animaría a decir gana y por una buena diferencia. La medición que has realizado tiene como base toda la provincia. Toda la provincia es una encuesta provincial con muchas localidades, pero es telefónica. Lo que estuvimos haciendo, ¿qué pasa con una encuesta telefónica? Estás cortando una parte de la población que se calcula más o menos entre un 30 y un 35%, más o menos, que es la que no tiene teléfono de línea, no se puede hacer las tradicionales encuestas telefónicas. Entonces, ¿qué se hace? Se toman pequeñas muestras presenciales de aquellos lugares, por ejemplo, de las zonas bajas. Estuvimos recolectando información todo este fin de semana de varias localidades, no de todas las que incluyó la muestra, y nos estarían corroborando estos datos. ¿El porcentaje o los porcentajes cómo son? Y más o menos, yo no traje la encuesta, pero más o menos me está dando una diferencia a favor del senador Reutemann de 15 puntos. A tan pocos días de la elección, 15 puntos parecen indescontables, digamos, ¿no? Sí, pero quiero aclarar que yo creo que va a crecer Giustiniani algo, porque sobre todo en el norte de la provincia existe todavía mucho desconocimiento y estamos hablando de casi un 30% de indecisos. Mucho. Es mucho, es mucho. Entonces, en ese porcentaje de indecisos yo estimo que puede crecer un poco Giustiniani, que de todos modos es mucha la diferencia, por eso vos me preguntabas quién creo que gana. A mi juicio, hoy, si las elecciones fueran mañana, Reutemann. Andrés Mautone, tus datos y tu análisis. Sí, no, difiero, una cuestión simplemente metodológica que Alejandrina lo va a entender perfectamente. Nuestras entrevistas fueron 900 entrevistas personales, es decir, con la fijación proporcional según datos secundarios dados por el IPEC, para que estén representados los dos padrones, masculino y femenino, y la distinta pirámide etaria, ¿no? Saber que de 18 a 25 años tenés el 17,5% de la población, y que la ciudad de Rosario tiene una fijación proporcional, lleva el 32,5% del padrón más el 12,5% que tiene la ciudad capital, reúnen entre esas dos ciudades el 45% y el resto se distribuye con una fijación ya desproporcionada en las localidades de toda la bota santafesina. Difiere en este sentido, es decir, hay dos metodologías distintas. Fuera del aire estábamos hablando de este tema de la parte telefónica y nosotros insistimos en una medición de carácter de entrevistas personales. Que después puede llegar a coincidir o no los resultados, tiene que ver con cuestiones también de la propia dinámica electoral y de la propia campaña. Coincido perfectamente con Alejandrina que la figura de Giustiniani había arrancado con un grado de conocimiento mediano, pero cuando empezó a asociárselo al gobernador de la provincia, y que era el candidato del gobernador de la provincia, un gobernador que está hoy en toda la bota santafesina alrededor del 50 y pico por ciento de imagen positiva de gestión, ayudó y coadyuvó a que la imagen de Giustiniani empezara a crecer, como bien decía Alejandrina. Es más, en nuestro caso fue acortando mucho la diferencia, al punto tal de que el senador Carlos Reutemann tenía una intención de voto al 20%, insistiendo con este tema y sigo en tu apertura de que es una fotografía. Nuestra fotografía data del 20 de mayo, la última. Ahí el senador Reutemann tenía una diferencia pequeña, estaba dentro del margen de error de 3,3%. Es nuestro margen de error, nosotros usamos una muestra de 900 casos en todo el territorio. ¿Qué ocurre? Cuando se proyectan los indecisos, que insisto también, era un número alto, lo teníamos cercano al 20% de indecisos, un número muy alto, se hace una proyección lineal directa, es decir, sistemas de repregunta. Eso se bajó al 10% de indecisos. Ese 10% que se bajó, hay una propensión a votar más a Giustiniani que a Reutemann. Después hay otra pregunta de rigor que se le pregunta a los indecisos. Usted se manifiesta indeciso.
pero usted, ¿a quién jamás votaría? Y ahí hay una diferencia muy grande de Reutemann sobre Justina. Y si bien el que se lleva todos los premios ahí es el candidato de Agustín Rossi, que es Daniel Leoni, perdón, Claudio Leoni, corrijo, Claudio Leoni, como no está en la pelea, aquí la pelea es Justina y Reutemann, o sea, haciendo ese análisis del indeciso, tenemos una reducción al 10%. Del 10 que podemos tratar de trazar, porque esto se traza una proyección, habría una propensión, sobre todo en la ciudad de Rosario, donde Justiniani estaría haciendo una diferencia muy importante, pero también quiero aclarar que Reutemann está haciendo una muy buena diferencia en la ciudad capital. Si nos vamos un poquito para atrás y tenemos como antecedente la elección del 2 de septiembre de 2007, cuando se votó gobernadores, en Rosario Hermes Wiener sacó una diferencia de 20% y en la ciudad capital estuvo casi, corregime Alejandrina, que es prácticamente igual que el candidato Bielsa. Entonces, casi un empate. Ante un escenario de eso, Wiener sacó 10 puntos en toda la provincia de diferencia. Ahora no se estaría dando esto, pues se estaría dando una muy buena diferencia de Justiniani nuevamente en la ciudad de Rosario sobre Reutemann, pero una muy buena diferencia del senador en la ciudad capital. Y para redondear yo te diría, aquí está el factor Rossi. Cuanto más Rossi se aproxime a los 2 dígitos y lo vaya superando, así sea 11, 12, 13%, hoy no lo tenemos o está en torno al 10%, cuanto más acumule votos Agustín Rossi, Reutemann va a bajar, no te digo en forma proporcional, pues a veces hay algo que no se puede aplicar en política, es la matemática, ¿no? Con lo cual, creo que el factor Rossi va a ser el que va a poder llegar a ser el factor determinante en la elección. Es decir, y viceversa, cuanto Agustín Rossi más se aleje para abajo de esos 2 dígitos, 9, 8, 7 en descenso, ¿no? Llegando a números menores a eso aún, las posibilidades del senador Carlos Reutemann de imponerse van a ser mayores, obviamente. ¿Cómo está Rossi en tus sondeos? No, mi sondeo está muy bajo, Agustín Rossi, lo comentábamos justamente fuera de aire, que está alrededor del 5%. Inclusive, como explicaba, con esta metodología de incorporar los que no entran en la muestra telefónica. Y me gustaría aclarar también que se hacen las encuestas telefónicas por una cuestión presupuestaria, que lógicamente las encuestas con más rigor científico son, como comentaba Andrés, que son las probabilísticas aleatorias con sorteo del entrevistado, entonces se achica mucho el margen de error. Nosotros estamos hablando de un 5% de margen de error, mientras él hablaba de un 3%. Es una diferencia importante. Esto en defensa en defensa del gremio nuestro, son 2 tipos de metodología que se aplican. Vos dirás, ¿son contraproducentes, son contradictorias? No, como explicó perfectamente, como explicó Alejandrina, se pueden complementar perfectamente, pero ha hecho la correcta aclaración desde el punto de vista técnico-metodológico, ¿no? Claro, porque si no después dicen que somos gurúes, que somos adivinos, que tiramos las cartas, que no. Tratamos de hacer un trabajo profesional, digo tratamos porque está todo el factor humano. Y nosotros también complementamos bastante, a mí me gusta mucho incorporar todo lo cualitativo, todas las metodologías cualitativas, que no se pueden proyectar a porcentaje, pero sí permiten explicar aquello que no sale en una encuesta. Por ejemplo, el rechazo generalizado a Agustín Rossi, qué es lo que pasa con este fenómeno de los scratches, influye, no influye, victimiza, ¿no? Con las 2 metodologías, entrevistas en profundidad y los grupos motivacionales o los famosos focus group, que se usan mucho para medir publicidad o eslogan de campaña. Tengo entendido que, lo cual es una curiosidad, ¿no?, que en la ciudad de Santa Fe, en los barrios más pobres, donde sufrieron más duramente la inundación, Reutemann tiene una intención de voto casi superior al 50%. ¿Esto es así? Es real. Sí. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, sé Alejandrina, que además es oriunda de la ciudad capital, pero recordá el papel protagónico que tuvo durante la gran inundación. Se puso a las botas. Exactamente, y eso el vecino de la ciudad capital lo capitaliza como algo positivo. Que se haya puesto al frente
Recordemos el hecho, ¿te acuerdas que fueron muy vilipendiados el gabinete cuando fueron los sí. ministros a poner el cuerpo? Que entre paréntesis está bien que lo hubieran hecho. Notó que había una fuerte oposición por parte de la población, y cuando el propio gobernador se calzó el gobernador entonces se calzó las botas y fue, recuerdo casos, disculpame, claro, anécdota concreta es de ayudar a colocar bolsas Claro. para impedir el paso del agua. Porque eso en Rosario mucho no se entiende, es decir, por ahí Claro. dicen, ¿cómo van a ¿Cómo votar puede a ser Reutemann? de- Pero además me parece que se conjuga en Santa Fe las características de ser un Buen medio- administrador, Claro. un gobierno, la importancia, lo que se está rescatando con estos estudios quali que yo comentaba que hacemos, de la imagen de Reutemann, de su gobierno, es de buen administrador, de un gobierno que nunca pagó con cuasimonedas, porque fue una época en que se tenía para comparar, por ejemplo, Entre Ríos, y está muy cerquita de San... Bueno, Claro. ustedes acá también lo tienen con el puente Victoria. Rosario Victoria, pero que se cruzaban de Paraná, venían a comprar Los a Santa federales. Fe los que tenían plata, irónicamente le decían por- los bofe. claro, Vos. por los federales que perdían mucho poder adquisitivo. Entonces eso como que se valoró mucho. Y con respecto a la inundación, bueno, lo explicó muy bien Andrés, el fenómeno de la inundación, y como que se culpabilizó mucho más, si se busca alguna víctima política, Al al intendente. actual intendente de Santa Fe de ese momento, que era Marcelo Álvarez. Claro. Sí, sí. Estamos dialogando, creo que es muy interesante la charla, al televidente le está dando una idea de lo que puede pasar en las elecciones, pero más allá de eso creo que cualitativamente interesa conocer la opinión de estos dos consultores. Hacemos la pausa y seguimos dialogando con ellos. Seguimos dialogando con Mautone y Retamar y claro, hay una pregunta que creo que también explica otras cosas. La imagen de la presidenta de la Nación, la imagen del expresidente Néstor Kirchner, cómo es en la provincia y si esto incide, es decir, quien más esté enfrentado a Kirchner, más posibilidades de éxito tiene. Claro, en este estudio que hacíamos referencia, la imagen de la presidenta de gestión realmente es muy baja, está en torno al 15, no llega al 16%, el marido tiene una imagen negativa de más del 56%, negativa, más del 56%, con lo cual uno podría decir, bueno, pero si hay un 15% de los santafesinos que ponderan como buena y muy buena la gestión de la presidenta, 15%, vamos a cortar en 15 para hacer números redondos, ¿por qué no trasladarle esa, ya sé que vos me dirás, imagen necesariamente de gestión no se debe traducir necesariamente en votos, pero puede tener de 15 bajar a un 11, 12, que es lo que más o menos nos está dando Agustín, puede darse. Yo creo que Agustín Rossi sería el instrumento de estos santafesinos, magro, 15%, que pondera la gestión de la presidenta Cristina, transformándolos en votos hacia Agustín Rossi. Eso habrá que ver, habrá que ver cómo se va dando toda la campaña, lo que decía Alejandrina con respecto a la sensación que da en la gente desde el punto de vista cualitativo de los scratches que está sufriendo el presidente del bloque de la bancada oficialista. Es decir, todo eso se va internalizando en la cabeza del votante y después va armando su composición y bueno, y así después vota, ¿no? Pero creo que eso habría que verlo. No sé, Alejandrina, la imagen de la presidenta de gestión aquí, que es baja, obviamente, que una presidenta que no cumplió todavía sus 2 primeros años de mandato, que va a ir ahora prácticamente a plebiscitar su gestión de gobierno, tenga la principal provincia del interior, que no son los cordobeses, pero que tenga un magro 15% de aceptación, es pobre. Pero realmente después hay que decir, bueno, preciso el 15%, aún bajando, van a tributar al candidato que está defendiendo ese proyecto como un soldado, porque realmente hay que admitirlo, estemos o no a favor de lo que ha hecho Agustín Rossi en el Congreso, realmente ha sido que un soldado que se ha disciplinado a partir de la gestión primero de Néstor y segundo ahora de Cristina, y tal vez sean tributos de votos que vayan a tributar a sus arcas. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, con respecto a la imagen de la gestión
de la presidenta, estamos en números muy parecidos con Andrés, un poquito menos, 14%, provincial. Es menos que de la Rúa esto, ¿no? Sí. 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 Notable. Y inclusive en épocas de pleno conflicto del campo era mucho menor, era 8%, total Sí, provincial. Sí, provincia llegó a estar por debajo de los 2 dígitos. Sí. Después subió a partir del famoso voto no positivo de Cobos. Institucionalmente fue un alivio, digamos, para la figura presidencial, porque empezó otra vez a subir y después quedó estancada en esos valores que son... Sí, a Mesetó subió un poco más, Sí, subió casi hasta el 20. Hasta el 20 y después empezó Y otra vez después a bajar. empezó a bajar Exactamente. otra el vez. mismo Y recorrido, bueno, el mismo recorrido. depende el tema de la transferencia de votos hacia Agustín. Bueno, nosotros tenemos mucho menos de eso. Sería lo lógico que algo le pueda transferir de voto la imagen positiva de la presidenta hacia su candidato, que es Agustín Rossi. Sería la única explicación posible como para que pueda lograr lograr ser reelecto, que a hoy no lo estaría logrando. Lo que creo que sí complementó en esto, me parece que Agustín Rossi ha elegido un muy buen segundo candidato que nació en Santa Fe. Al menos nosotros nos dio una muy, no sé, corregime si no, o tenés otros números vos, Alejandrina, que es el candidato Juan Carlos Betanín, el segundo en la lista, que en Santa Fe tiene una percepción por parte del santafesino medio, que realmente es una persona con una buena imagen, con lo cual podría llegar de esta manera a sostenerle desde la ciudad capital la lista, ¿no? Algo de la lista, digamos, por lo menos no eligió un candidato desconocido, sino a nosotros no nos da buena imagen Betanín. Betanín tuvo un pico de imagen positiva cuando llegó inclusive a disputarle la intendencia a Rosati. Estamos hablando, y de ahí fue cayendo mucho, incluso por sus cambios ideológicos dentro del justicialismo. Me parece que una composición del lugar sería: en Rosario gana Giustiniani, en Santa Fe gana Reutemann. Así es. Entonces pasa a ser clave el interior de la provincia, los pueblos, las ciudades más pequeñas, y allí, ¿qué dicen los números? En el caso nuestro, las ciudades que están más vinculadas con la producción agropecuaria, fundamentalmente en el sur, cercano a nosotros, a Rosario, y pongo de ejemplo la ciudad de Venado Tuerto, hay un claro apoyo al senador Reutemann. Pero aún así, por ejemplo, otro punto muestra que la ciudad de Cañada de Gómez, ahí está más disputada la elección. En las ciudades más, tal vez de un rasgo más industrial, como puede ser Villa Constitución o Villa Norgalves, ahí Giustiniani está teniendo, sobre todo en Villa Constitución, una mejor performance. Recordemos que allí hay un intendente radical de hace muchos años, gestionando la intendencia, me refiero. En Villa Norgalves hay una cierta paridad. Recordemos que el intendente allí es Muravito, que es del Frente Progresista Cívico y Social. En San Lorenzo, también ciudad industrial, Giustiniani estaría sacando una buena diferencia sobre Reutemann. Pero cuando nos vamos a puntos muestras como Reconquista, ahí hay una fuerte presencia de Carlos Reutemann. Ahora, ya en Rafaela, por ejemplo, gobierna Omar Perotti, sin embargo, bueno, de allí es oriundo Wiener también, ahí las cosas mejoran para Giustiniani, lo mismo que en San Justo. Pero ¿qué ocurre? En San Justo hay un intendente radical, y el senador, recordemos, de ese departamento fue intendente de la localidad de San Justo, con lo cual también, ahora en Santo Tomé, que es el Gran Santa Fe, ahí también Reutemann está haciendo una buena elección, pero sin embargo, no obstante, no es la diferencia que está sacando en la capital. La capital es una diferencia muy importante. Una diferencia abrumadora. En Santo Tomé se achica, pero está por encima. Ahora, en los otros puntos muestras que estamos recorriendo, estamos viendo que los que están... El caso Venado Tuerto sería ustedes dirán, bueno, pero entonces el interior chacarero tendría que estar encolumnándose en porcentajes muy altos con el gobierno, pero no está disrumpiendo localidades como el caso de San Justo, que no puedo decir que no está ligada a la producción agropecuaria, o la propia Rafaela con la cuenca lechera que está al lado. Es decir, más allá que de por sí el perfil de Rafaela también es industrial. Con lo cual hay algunas, diríamos, no contradicciones, pero hay algunas disrupciones en un mapa que no es homogéneo. Eso está claro. En tus números... El norte de la provincia me está dando un claro apoyo, por ejemplo, la localidad de Tostado, que está
en el norte de Santa Fe tenés en una punta Reconquista y en la otra Tostado. En las dos localidades nos da Reutemann muy fuerte, pero fundamentalmente en Tostado, mucho más que en Reconquista. En todo el norte nos da, es cierto, baja un poco en Rafaela, baja un poco en San Justo, pero sigue sacando mucha diferencia Reutemann. ¿Qué es lo que estaría pasando? Para mi punto de vista sería Reutemann el que más estaría llevando al votante pro campo, porque él significa más que nada el campo. Y esto de los grupos motivacionales es como que visualizaron, por eso no tengo porcentaje, aclaro que es de estudios Quali, ¿no? Como que visualizaron en el gobernador Wiener un poco como una especie de doble discurso. Sí, apoyo al campo, pero me respaldo en el gobierno nacional para aceptar la coparticipación de la soja. Apoyo al campo, pero después voy a todos los actos y me saco foto al lado de la presidenta. Esto es, por eso sería un poco la explicación, no sé si coincidís, de que por qué Reutemann estaría tomando todo el apoyo agropecuario. Reutemann de por sí es un productor agropecuario, así que eso es bueno. innegable. Lo que sí, por ejemplo, ya que Alejandrina introdujo el tema cualitativo, lo que sí en Rosario ha calado, y esto en el contrasentido, es que la gente está sospechando que si bien ya aclaró que no va a brindar con champán en Olivos, hay un acuerdo post-28 entre Kirchner y Reutemann. Y esto, sobre todo en ciudades como Rosario, repito, se está dando y fuerte este discurso de que tal vez hay detrás de esto un acuerdo, que estamos en política y no es ilícito realizarlo, pero que la gente no lo estaría viendo de buena manera, fundamentalmente en ciudades como Rosario, que repito, es uno de cada tres. Las más informadas, digamos. Claro, uno de cada tres votan acá, entonces vos decís, si encima tiene una diferencia Justiniani apreciable en la ciudad de Rosario, esto podría complicar. Pero está calando esto. No sé si se va a seguir sosteniendo a lo largo de la campaña. Eso es con cuestiones de estrategia de campaña de los partidos políticos. Eso lógicamente depende de que se actúe. Vos decías, y cómo se focalice la campaña. Lógico que en política los acuerdos son válidos, pero para este caso sería un acuerdo de plomo. Lógico que sí, porque yo creo que en una encuesta que hicimos anteriormente preguntábamos, ¿a quién votaría? ¿Al oficialismo o a la oposición? Sin dar candidatos. Y eso nos dio altísimo a la oposición, pero más de un 80%. Entonces, si uno de los candidatos, cualquiera de los dos candidatos con más posibilidades, dejando de lado a Agustín Rossi, lógicamente, se los conecta con el gobierno nacional, lógicamente que eso le va a restar voto, por supuesto. Otra pregunta, dos preguntas para terminar. La primera, ¿hay diferencias en el voto a senador y a diputado? ¿Va Germano en la lista del reutemismo? ¿Va Jorge Álvarez en la lista del Frente Progresista? ¿O los porcentajes son casi similares? Y la otra es, ¿quién se acuerda de que una semana después del 28 de junio hay que ir a votar a las internas obligatorias y simultáneas? Me parece que los que hicieron esto estaban mirando otro canal. En primer lugar, hay una diferencia, pero contestando a tu pregunta, entre las listas de diputados nacionales y la de senador. Pero recordemos que el gran elector acá, o mejor dicho, la gran fuerza va a ser el candidato a senador. Claro. Salvo en el caso de Agustín Rossi, que ahí se invierte. Claro, ahí se invierte. Pero... Y se nota que hay diferencias. No obstante, yo creo que es una diferencia que por lo momento es en los dichos de los encuestados. A la hora de votar el corte de boleta entre senadores y su lista de diputados nacionales no sea tan fuerte. Tal vez sí se manifieste en el caso de Agustín Rossi, pero no creo que se dé una diferencia tan grande entre el senador Reutemann con sus diputados nacionales y la de Justiniani encabezando Jorge Álvarez. No creo que vaya a ser mucha diferencia en ese sentido. Julio Aurelio le da 12% menos a Germano, pero le da 16 a Rossi. Bueno, ahí diferimos, claro, para mí es un valor yo lo respeto muchísimo a Julio Aurelio, he aprendido muchísimo de Julio Aurelio, en lo que, sobre todo en boca de urna, muchísimo he aprendido, lo admiro mucho, pero eso no, para nada de acuerdo.
Yo creo que no, que acá se va a producir fundamental, como decías vos, en las listas de los que traccionan son los candidatos a senadores, en tanto Giustiniani como Reutemann. Y va a ser mínimo el corte de boleta. Y en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, para la interna abierta, ¿alguien habla de eso? Eso lo estábamos también comentando fuera de cámara, ¿no? Cómo yo noto para estas elecciones muy poco rechazo cuando van a hacer encuestas, ya sea para participar de un grupo motivacional, de una entrevista o la encuesta común. De la elección nacional. Ahora, cuando se le aclara que después, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que votar este año? Y una interna, pero yo no soy afiliado a ningún partido. Y ahí, si se produce, no hay conciencia para nada de esa interna a las elecciones municipales, ¿no? Sí, bueno, en nuestro caso vos lo publicaste en la capital, que más del 60% no sabía que se votaba al otro domingo. Y además van a estar dando vuelta las boletas a concejal, va a ser. Alguno va a hacer alguna triquiñuela. Bueno, para cerrar, entonces, para Mautone un empate técnico. En este momento se está dando un empate técnico, pero haciendo proyección sobre indecisos, bajándolo a un 10%, que ya es más tolerable, digamos, manejar un nivel, pero con proyección, quiero aclarar, Para Alejandrina Retamar, gana Reutemann. Gana Reutemann, y si proyecto los indecisos, se me siguen manteniendo. Se puede achicar un poco la diferencia, pero gana Reutemann. Las elecciones, a hoy. Gana Reutemann cómodo. Bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado, conversado, van a ser muy interesantes los últimos días, ver las estrategias de campaña. Y los dos coinciden, para terminar, en que Wiener sigue teniendo una imagen alta, ¿no? Él comentó una imagen positiva del 50%. A mí me da un poco más bajo. A mí 40, ¿no? A mí me da 40 y me da más alto el regular. De todos modos, hará un mes y medio, me había bajado mucho la imagen de Wiener. No lo pude medir en forma quali, el por qué. Después sube y se ameseta en el regular. Esto a nivel provincial, no hablemos de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a los dos. Creo que ha sido muy, muy útil la presencia de ambos en el programa. No, muchas gracias. Y los volveremos a invitar después de las elecciones para ver qué pasó. Dale. A ver, bueno. Hacemos el corte, estará con nosotros el senador por Rosario, Juan Carlos Zabalza. Está con nosotros el senador Juan Carlos Zabalza, no le vamos a preguntar para él quién gana, porque ya lo sabemos, va a decir Giustiniani, ¿verdad? Bienvenido, Juan Carlos. Mucho gusto, Marona. Va a ser una elección compleja, pero creo que en la medida que se logre avanzar, que creo que se ha avanzado mucho en avanzar sobre un relativo desconocimiento que tenía Giustiniani en muchos sectores de la provincia, y particularmente pegar con la imagen de lo que significa el contenido de este gobierno provincial, creo que va a haber, yo creo que estamos para sorpresa, de acuerdo a los medios nacionales, porque veo que hay una parafernalia, sobre todo en algunos medios nacionales. No, hay números para todos por los eso, gustos. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos de alguna manera convencidos que se ponen en debate, si bien son elecciones legislativas, y son elecciones legislativas donde lo importante verdaderamente es tener una composición más plural en la Cámara, Diputado de la Nación y Senado Nacional, a los efectos de achicar la locura que existe desde el Gobierno Nacional. Creo que es muy importante votar, y creo que esta es la responsabilidad del votante, a lo que signifique efectivamente y concienzudamente la posibilidad de desarrollar una política alternativa en Argentina. Yo creo que dentro del PJ no se da ninguna política alternativa hoy en Argentina. Estoy convencido. Acá lo paradójico, y creo que también histórico, porque no sé si hay antecedentes, es que hay dos presidenciables de la provincia.
Wiener y Reutemann, porque Wiener dirá, no, yo estoy para un club, hoy estuvo almorzando con Mirta Legrand, los candidatos porteños decían Polino a la ciudad, Wiener a la nación, despacito se va posicionando. Yo creo, a ver, creo, aquí hay un planteo y lo está ejecutando en la práctica de nuestro gobernador, el doctor Wiener, en el sentido de poner los ojos, la mirada y la acción aquí en la provincia de Santa Fe. Esto ha sido así en todo este armado político que se ha dado también nacionalmente. Nosotros hemos defendido la autenticidad del armado nuestro, que yo creo que también el armado nuestro, quiero decir la coalición, el Frente Progresista, Cívico y Social, que creo que es un elemento que tampoco se tiene en cuenta en lo cualitativo, porque ese armado está... La Unión Cívica Radical, hoy incorporada efectivamente al Frente Progresista, usted sabe que ha sido intervenida la Unión Cívica Radical, y la gran mayoría del radicalismo que antes estaba con su nombre, pero no estaba con el sello de la Unión Cívica Radical, hoy está en la coalición. Está lo que significa el ARI, Elisa Carrió, con toda su complejidad y componentes. Está el Partido Demócrata Progresista, está el Partido Socialista, amén de instancias locales, núcleos sociales o vecinales que también acompañan. También con una gran presencia en muchas ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe, pero en ciudades muy importantes. Y yo creo que eso a la hora de definir, nosotros por lo menos tengo una mirada muy positiva, que esto es lo que se ha querido también preservar desde el punto de vista nuestro, institucional, de coalición política, porque no tiene parangón con nada de lo que se ha hecho nacionalmente. Nosotros nos hemos mantenido al margen de un armado nacional, no porque nos creamos ni mejores ni superiores. Hemos pensado que el armado es diferente. Estas son elecciones que se dirimen en cada territorio provincial y que era fundamental ofrecer en este territorio provincial la máxima amplitud de suma, a pesar de que todo eso genera complejidades en el funcionamiento. Y creo que lo venimos logrando. Zabalza, ¿cómo está la situación en el Gran Rosario, en la ciudad de Rosario, en los alrededores, respecto a esta recesión, se puede decir, aunque el gobierno nacional niega que exista esa situación? La gravedad es mayúscula, ¿no? Es muy compleja, muy compleja. Creo que, bueno, esta es parte de una posición inexplicable desde el punto de vista responsable del gobierno nacional, negarse a hablar de una situación crítica en el funcionamiento de nuestra economía, cuando objetivamente tenemos toda la agroindustria parada. Yo he estado en contacto por diversas circunstancias con diversas empresas importantes de la ciudad. La situación es muy compleja y hay una alta responsabilidad en grupos empresariales para seguir aguantando esta situación, porque también se dan situaciones muy difíciles. Todo es difícil, hasta plantear la negociación de un repro, que es estos programas de ayuda a las empresas, es muy complejo, hay muchas instancias por salvar. Entonces, digo, no hay una asunción de responsabilidad de la magnitud de la crisis, y esto objetivamente no se resuelve con un subsidio importante a General Motors, ¿no? Yo sin meterme en esa hondura, pero eso no se resuelve, porque es una trama empresarial muy vinculada a lo que nosotros conocemos como ruralidad, que es todo el movimiento económico que genera la actividad agropecuaria, que está prácticamente parada. Y en este marco sabemos que, bueno, la provincia depende muchísimo de los recursos coparticipables de la nación. ¿Esos recursos están llegando? Los recursos llegan, pero objetivamente ha habido una merma importante. Creo que se espera un mejor rendimiento mayo y junio por el tema de que se recauda ganancias, pero todo lo que está vinculado con recursos que tienen que ver con la estructura productiva de lo que se coparticipa han decrecido en forma importante. Lo que se ha mantenido, pero también cuando usted lo compara con los valores posinflacionarios del año, los recursos provinciales han logrado un cierto mantenimiento.
pero creo que se percibe una baja de la actividad, se percibe también en los municipios y en las comunas, y se percibe en los comercios. Esto, hay que vivir en este territorio y en este país para tener clara conciencia de ello. El 2008 se fue con una pelea entre senadores y diputados que no era una pelea común, no es una diferencia común, porque depende de la gobernabilidad de eso. ¿Cómo está la relación con el peronismo, teniendo en cuenta que en el Senado es mayoría el PJ, usted está en el Senado, y en diputados es mayoría el Frente Progresista? Después de las cosas que se dijeron, que me parece no favorecieron a nadie, ¿se tendieron puentes para que Santa Fe al menos pueda gozar en estos tiempos difíciles de gobernabilidad? Yo creo que sí, algunas cosas han estado saliendo, ahora se han aprobado en diputados 2 leyes importantes, 3 que tienen que ver con la implementación del nuevo Código Procesal Penal y la creación de una cantidad de juzgados. Creo que eso va a ser muy importante también que lo tratemos en el Senado, pero obviamente que está teñido el tema de la realidad de lo que significa esta elección. Creo que a todos nos falta en ese sentido madurez para entender que es imprescindible separar las cuestiones de Estado de las cuestiones electorales, porque las cuestiones electorales son un devenir bienvenido, que tenemos que celebrarlo todo que se pueda dar, pero que hay que separarlos, y creo que hay temas que ameritan un consenso mínimo para poder empujarlos hacia adelante. Para terminar, votar en una interna una semana después de una elección tan trascendente como la de senadores y diputados nacional, parece un desvarío, y han aparecido, bueno, listas truchas. ¿No habría que retocar un poco esta ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias? Yo estoy convencido que sí. También tendríamos que tener un gobierno nacional previsible, porque usted recuerde, Mauricio, que se habían fijado las elecciones para octubre. Sí. En ese sentido, la provincia fijó sus turnos electorales, tanto de abiertas como municipales en todas las ciudades o comunas, separando las elecciones, que ha sido el histórico planteo que hemos sustentado, de que los turnos electorales municipales vayan diferentes de las elecciones nacionales. Pero bueno, estamos en Argentina y soportamos las consecuencias. Yo no sé, tampoco dejo el interrogante, ¿por qué, además de la preocupación del gobierno nacional por no pegarse a un incremento de la crisis a medida que pasaban los meses, no sé si no jugó también el hecho de que Santa Fe había fijado las elecciones iniciales para el 6 de julio. Y también Capital Federal. Y también Capital Federal. Yo creo que eso queda como interrogante. Zabalza, le agradezco mucho haber estado en profundidad nuevamente y bueno, vamos a seguir muy de cerca qué pasa con estos comicios que definen mucho más, me parece, que quién es el senador. Yo quiero decir una sola cosa, Mauricio. Creo que en estas elecciones cada mujer o hombre de Santa Fe tiene en sus manos la posibilidad de decidir si va para adelante o vuelve para atrás. Esa es mi convicción. Para usted ir para adelante es votar a Giustiniani. Es votar a Giustiniani y obviamente el apoyo a una política que se está desarrollando en la provincia de Santa Fe. Gracias por haber estado. Gracias a usted. Última pausa y cerramos el programa. La decisión de traer a un encuestador rosarino, como fue Mautone, y a una encuestadora de la ciudad de Santa Fe, como Alejandrina Retamar, no fue neutra. Ustedes vieron, hay 2 provincias. En Rosario va a ganar Giustiniani porque, no diría el socialismo, creo que hay Reutemann ha desaprovechado, ha dejado de lado Rosario. Pero a medida que uno se aleja de Rosario, va a General López, por ejemplo, gana Reutemann, y en el centro norte, salvo algún mojón que puso en duda Mautone tipo San Justo, gana Reutemann. En consecuencia, hay que ver cómo en los años de la ley de Lema, ¿se acuerdan? Ganaba el candidato
socialista o Usandizaga en aquellas épocas en Rosario y en las ciudades más cercanas a Rosario, y ganaba Reutemann en lo que se llama el interior profundo de la provincia y en la ciudad de Santa Fe. 15 puntos a favor de Reutemann, Alejandrina Retamar. Empate técnico, Mautone. Si los encuestadores tienen una diferencia de 15 puntos, ¿qué podemos decir desde el análisis político? Que gane el mejor. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.